Cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Carta número 3. Mi querido Oruario, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, el que se ocupa de la madre, o sea, el demonio de la madre, y construid entre los dos, en esa casa, una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos que paso a continuación te serán de utilidad. 1. Mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversación es algo que está dentro de él y su atención está por lo tanto volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien a esa versión edulcorada de dichos estados que es cuanto debes permitirle ver. Fomenta esta actitud, mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Ojo, este es un paréntesis, no le está diciendo que lo vuelva espiritual, sino que se olvide del ordinario. Seguimos, acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante 1 hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina, es decir, que no se conozca. Que no haga introspección alguna. 2. Por supuesto es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán 2 ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera los pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por nuestra parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más. Incluso cuando está postrado de rodillas, la operación no es nada difícil y te resultará hasta muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria porque no la conoce mucho, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a esa esposa o a ese hijo, de verdad, sin el menor escrúpulo. 3. Es frecuente que cuando 2 seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Eso pasa, pues explota eso.
Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia, y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que le resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, querido sobrino, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca lo dejes sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante y que tendría que cambiar. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Por eso le recomienda que no haga introspección, que no se conozca, porque quien no se conoce no puede trabajar en sí mismo. Seguimos. Cuarto consejo. En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que sobre el papel parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en el tono de voz o en un momento en que resultan poco menos que una bofetada, claro que pueden serlo. Para mantener vivo este juego, tú y Globoso, ¿quién era Globoso? El demonio de la madre. Debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, sin mirar el tono, sin mirar el momento, al mismo tiempo que juzga cuanto dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación de ese tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos o casi, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. El culpable es el otro. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarte a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y sin embargo se queja de que se ofendan. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente de la vida de su hijo converso? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello o por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, tu cariñoso tío Scrutopo. Vamos al breve comentario, aunque la carta se explica muy bien sola. Por eso, si puedes, vuélvela a leer. Estamos en el contexto de la conversión del paciente, de este diablo, de este demonio, y el tío le está aconsejando para que no dé pasos en su conversión. ¿Y cuáles son los pasos en la conversión? El crecer en la vida espiritual, sabiendo que ese crecimiento en la vida espiritual nos santifica. ¿Qué quiere decir? Que cuando crece la gracia en nuestro corazón, esa gracia se ve traducida en una buena conducta, en un buen vivir. Y esa es la santidad, ¿vale? Que nos vamos pareciendo a Cristo en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de amar. Entonces, y el diablo, qué bien que lo sabe, porque casi toda la carta va a girar alrededor de no permitas que él pase de lo espiritual a la conducta. No permitas que todo lo que gana, entre comillas, frente al sagrario en la oración, lo lleve a tener una vida mejor, una transformación. ¿Y cómo? Distráelo, que focalice en los defectos del otro y que no mire sus defectos propios. Porque claro, ¿cómo vas a cambiar y cómo vas a mejorar tu conducta? Mirando tus propios defectos con ojos de misericordia, que es lo que trae la conversión. Entonces, ese es el contexto y también es importante aprender que los demonios pueden trabajar en equipo.
¿vale? Así como tenemos ángeles custodios, hemos visto que tenemos también diablos, demonios, a los que se nos ha encargado nuestra perdición. Pero ojo, el bien y el mal no tienen el mismo poder, ¿vale? Sí, estamos en una guerra espiritual y lo vemos en nuestra alma y en el mundo. Pero el bien viene de aquel que es suma bondad y que es Dios. Dios no tiene una contraparte, lo que veíamos en la introducción. Eso es importante que lo sepas. Y algo que yo aprendí del Padre Pío y que me pareció fascinante es que los ángeles pueden ponerse de acuerdo para hacer algo muy bueno en ti. El Padre Pío le decía a sus guiados: mándame tu ángel por la noche para que me diga qué necesitas. Bueno, ahí hay una gracia muy especial que el Padre Pío recibió, ¿vale? Pero ustedes, padres de familia, cuando sus hijos salen, por ejemplo, cuando están preocupados porque algo les pueda pasar, hablen con el ángel custodio de sus hijos, pidan que les proteja también, o manden su ángel a que hable con el ángel de sus hijos. Es que no debemos no creer en que existe esa maravillosa vida espiritual, ¿vale? Esos maravillosos seres espirituales que están frente al trono de Dios, y lamentablemente muchos de ellos dejaron el cielo y se han convertido en este ejército de malvados, ¿vale? Entonces estamos en ese contexto, y en ese contexto pues es el que él le dice: su paciente vive con su madre, entonces él le dice: hagan trabajo común, trabajen en equipo y tiéntenlos de una manera parecida. ¿Y cuál es esa manera parecida? Que se exasperen uno al otro, que uno sienta que está muy bien espiritualmente y empiece a experimentar pues que es superior y que él reza y que por eso es bueno, pero ese rezar que le hace creer que es bueno no se traduce en un corazón que se vuelve más comprensivo, que es capaz de mirar que su madre puede tener defectos o puede tener situaciones que la hacen sufrir. Mira, cuando él le dice que rece por ella, pero que no piense en su reuma, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Ya sí que rece y eso lo deja satisfecho consigo mismo, pero no es capaz de tener un gesto, adelantarse, un gesto de cariño, un gesto de preocupación. A eso es a lo que les decía hace un momento. En la vida cristiana se traduce en una vida buena, en un amar mejor, ¿vale? Entonces le da 4 consejos. El primero, vamos a verlos así muy rápidamente. El primero le dice que se vea centrado solamente en la vida interior, ¿vale? En la vida espiritual, pero que no haga introspección. Lo que estábamos diciendo, para que no pueda descubrir esos rasgos propios que se traducen en defectos, que le hacen ver que él también tiene situaciones que debe cambiar, que juzga mal. El examen de conciencia, querido hermano, te ayuda a conocerte y no tiene por qué hundirte, porque tú haces el examen de conciencia de la mano de aquel Dios a quien has conocido y que es todo misericordia. No te va a amar menos porque tú hayas cometido algún mal que quieres enmendar. Vale. 2, le dice que se impaciente y que a la vez impaciente, porque por eso es un trabajo de ambos, ¿no? Que se impaciente por cualquier acto mínimo que le irrite de su madre y que piensa que su madre lo hace a propósito. ¿Cuánto pasa eso en un hogar, en un matrimonio, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo? Que tú das por hecho que aquel sabe que le molesta que tú hables en ese tono, que tú abras la puerta de tal manera, los tacones que hacen que retumbe la casa cuando camina. ¿Se lo has dicho? ¿Le has pedido que hable más despacio? ¿Te has hecho más comprensivo? Por eso qué importante es, primero, trabajar la impaciencia, porque con tu impaciencia no vas a lograr que el otro se transforme. Aprende a ser comprensivo. Segundo, habla. Si tú te das cuenta que tienes que hablarlo para que eso cambie, para que no vaya a mayores, convérsenlo en un buen tono, en un buen momento. Y tercero, recuerda que tú también tienes defectos que exasperan al otro, ¿vale? Entonces, esto
Y lo que dice, esto te va a resultar algo muy divertido. El diablo se frota las manos poniendo a alguien en contra del otro sin que el otro se entere que eso que está haciendo le está haciendo perder la paciencia. Y claro, cuando llegan ya a enfrentarse en una conversación difícil o que tienen que resolver algo más serio, como ya ha llegado cargado de impaciencias sucesivas, pues estalla la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? 3. Miren aquí cómo le dice, ¿no? Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esta forma particular que tiene de ser. Y dale ahí con fuerza. Que piense que lo hace, lo que estábamos diciendo, a propósito. Y él, a la vez, no va a cambiar, porque como no puede verse ni oírse, pues no se va a dar cuenta que él también está lleno de defectos. Qué importante es aprender a verse y a oírse. Y 4, las palabras no son ofensivas. Y eso también tenemos que saber nosotros. Las palabras se tornan ofensivas con el tono, con las formas, con el momento. Y eso es lo que él está diciendo. Y miren, qué fuerte, ¿no? Cómo el diablo muchas veces nos mete en la cabeza que cuando tú le dices algo al otro, le exiges al otro, pero ¿por qué me interpretas mal? Interpreta lo que ve, interpreta lo que siente. Solo el 20% de la comunicación entre dos personas es el lenguaje directo. Esas palabras, como está diciendo, el 80% es el lenguaje no verbal, que quiero decir el tono, las formas, los gestos, en fin. Entonces tenemos que comprender eso y sabemos muchas veces lo que estamos haciendo. Le decimos al otro que ¿por qué interpretó eso cuando muchas veces hemos querido que interprete tal o cual cosa? Y se lo está diciendo muy bien aquí. Se le está diciendo, el tono de voz muchas veces es la peor bofetada. Entonces, jueguen con eso. Tú y Loboso, que es el otro, esos nombres, que es el otro demonio, ¿no? Jueguen con eso, aprovechense de eso. Y tendrás la deliciosa situación, qué terrible, de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender, pero se queja de cuando le ofenden. Trabajemos en que nuestras palabras no sean la peor manera de matar el corazón del otro, de nuestros seres queridos, de las personas con las que interactuamos. Entonces vamos a disponernos, vamos a pedirle la gracia a Dios, vamos a aprovechar porque sabemos que la batalla está ganada si estamos de parte del ejército adecuado. Y mientras vayamos conociendo cómo obra el diablo, cómo quiere obrar el diablo en ti y en tu familia, podrás pisarle la cabeza. Y qué placer uno experimenta. Nos encontramos en la siguiente carta.